impacto popular. Ahora, fueron casi 100 muertos en total y se derramó obviamente muchísima sangre en ambos lados. Tú dices, muchas personas, y yo siempre he escuchado la historia de la forma que muchos la conocen, es que pasaron a cuchillo a enfermos que estaban en el hospital. Y tú dices aquí que no, y quisiera que explicaras cómo, pero a la misma vez, ¿por qué, Orlando, se ataca un cuartel donde lo que hay es un hospital? Bueno, no, en primer lugar no. El cuartel de Bayamo, que es en el que yo participo... No, me refiero al Moncada. Bueno, yo no participé en el Moncada, pero se ataca un cuartel no porque haya un hospital. Un hospital es una dependencia allí en el hospital. Ya ha quedado perfectamente comprobado que no hubo el propósito ni el hecho en sí, no se produjo el hecho de pasar a cuchillo a los enfermos, como se ha dicho. Bueno, pero independientemente de que las investigaciones arrojan eso, la pregunta es ¿por qué se ataca el cuartel por la parte del hospital? Porque eso le da una ventaja a los que están atacando de que los que están ahí son enfermos. No, es que allí lo que hay es una confusión. Los atacantes se van a dirigir a la posta que está por el costado del cuartel Moncada, la posta 3. Una cuadra antes de llegar a la posta está el hospital militar en las afueras del cuartel y está el reparto militar a ambos lados de las calles. Cuando se forma allí el primer incidente, que solamente 5 rebeldes logran entrar en el cuartel, viene una guardia cosaca que le da vueltas al cuartel. Por un costado se forma el primer tiroteo. Cuando los rebeldes se tiran de los carros, como el hospital militar, las casas de los militares y el cuartel estaban pintados todos del mismo color amarillo, se creían que ya habían penetrado en el cuartel. Ellos no sabían que ese edificio era un hospital. Y entonces cuando se hace el intento de entrar, inclusive hay un paciente que sale con una pistola que tenía abajo de la almohada, el cabo Verdesia les dispara y ellos salen. Yo entrevisté a los 2 médicos militares, el doctor Eric Juan Pita y el doctor Rolando Pérez Sainz de la Peña, que estaban en el hospital, que son las personas que desmienten la versión de que las 2 únicas personas que fallecieron dentro del hospital, uno fue el sanitario José Vázquez, que al asomarse a la ventana le dan un tiro en la frente. El otro fue el policía Roberto Fernández Millán, en una habitación en el 2º piso, cuando escucha los tiros, saca la cabeza por la ventana, mira hacia el cuartel y de atrás le dan un tiro en la cabeza. ¿Y el resto fueron muertes en combate? En combate, y los que posteriormente son ejecutados los rebeldes cuando son capturados. Tenemos que hacer una breve pausa, ustedes sigan en sintonía que regresamos. Regresamos con nuestros invitados y con ustedes que nos honran con su sintonía. Orlando, ¿cómo transcurre el ataque al cuartel de Bayamo, que era el cuartel Carlos Manuel de Céspedes? El cuartel... Porque se conoce poco de ese hecho, que es un hecho que obviamente me imagino que habría algún interés por parte de Fidel Castro posteriormente de eliminar de la historia. Bueno, exactamente, la explicación de que no se haya destacado la realidad de lo que sucedió en Bayamo se explica por lo siguiente. Los 3 principales responsables en la dirección de aquella acción, que fueron Raúl Martínez Araraz, Gerardo Pérez Puelles y yo, en definitiva rompimos cuando se produjo la amnistía en el año 55, en mayo del 55, le planteamos a Fidel Castro de que era necesario, eso fue mediante un memorando y conversaciones y todo, pero en un memorando muy formalizado, le planteamos que nosotros teníamos la obligación con el pueblo de Cuba de presentar un programa político
y de explicarle al pueblo de Cuba qué era lo que nosotros queríamos para el futuro en el pueblo de Cuba, y que además era necesario colegiar la dirección de aquel movimiento para que hubiera una dirección colectiva y evitar el caudillismo que se estaba produciendo a través de la figura de él. Como tú podrás imaginar, aquello necesariamente provocó una ruptura con Fidel Castro, porque Castro siempre tuvo su agenda personal en todo este proyecto, y entonces él nunca contempló la posibilidad de compartir las decisiones y la autoridad de un movimiento político con otras personas. Él quería ser un caudillo, un líder al estilo de Adolfo Hitler, como se ha dicho aquí. Así que los planes que nosotros teníamos, la petición nuestra no cabía en sus planes. Eso provocó una ruptura con Fidel Castro, y posteriormente, en las elecciones del año 58, varios de nosotros participamos en las elecciones con el partido de Carlos Márquez Sterling. ¿Ustedes habían sido amnistiados junto a él después? Nosotros, los que estábamos en el exilio, fuimos amnistiados. Fue una amnistía completa para todos los combatientes. Pero cuando dice estaban en el exilio, ¿se pudieron ir sin que los arrestaran después del ataque? Los que logramos asilarnos en una embajada salimos sin ese problema. Otros fueron capturados en los días subsiguientes, porque los que fueron capturados inmediatamente del ataque fueron ejecutados en el polígono del cuartel de Moncada. Pero los que lograron escapar aquellos días con la intervención de instituciones cívicas, de perecedantes y todo eso, pues entonces las cosas tomaron otro curso y lograron escapar. Yo logré asilarme en la embajada argentina, salir para el extranjero y después regresar cuando se produjo la amnistía. Déjame decirte una cosa con respecto a la amnistía que se produjo en el año 55. Hace algunos meses salió en la prensa aquí un comentario sobre la amnistía que produjo el gobierno de Batista, y hubo comentarios criticando por qué se produjo esa amnistía. Una crítica como, en definitiva, que no se debió haber producido esa amnistía que puso en libertad a Fidel Castro y a otros combatientes. Yo he discrepado de esa opinión, y he discrepado de esa opinión independientemente de que yo fui un beneficiado, porque la amnistía aprobada por el Congreso en aquellos momentos, y que el general Batista, el presidente Batista aprobó, en definitiva, obedecía a una tradición dentro de la cultura y de la historia cubana. O sea, nosotros no hemos sido un pueblo que hemos mantenido el odio político para mantener a un adversario político para que se pudra en una prisión. Eso es una tradición muy valiosa de la cultura cubana. Que se rompió a partir de que llegó de modo que el que Castro haya traicionado esa cultura, esa mentalidad, como ha traicionado todas las tradiciones del pueblo cubano, no justifica que otros cubanos, como por ejemplo el caso de Martínez Arará, el caso de Gerardo Granados, y el caso de Carlos Bustillo, el caso de Héctor de Armas, el caso mío, que inclusive nos incorporamos a un proceso político buscándole salidas más civilizadas al pueblo cubano. Ahora,